Si tenemos la función y igual e a la x más logaritmo natural de x más 2 elevado a la x y lo queremos derivar, la derivada de esta función se hace derivando cada una de las funciones que la componen, cuyo caso la derivada de e a la x sería la misma función e a la x, la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y la derivada de 2 a la x, que es 2 a la x, por el logaritmo natural de la base, en este caso 2. Si la función que queremos derivar es, por ejemplo, x a la 3 más 3x a la 2 más 5, de la misma manera vamos a hacer la derivada de cada una de las funciones que la componen. Las derivadas de las funciones x a la n, siempre vamos a reescribir o bajar este n y multiplicarlo por el número que está aquí, y al exponente le vamos a restar 1. Entonces la derivada de x a la 3 va a ser 3 veces x a la 2 más la derivada de 3x a la 2, entonces multiplicamos 2 por 3, 6x, y a 2 le restamos 1, queda x. Y la derivada de toda constante, como 5, siempre es 0. Derivada de la función 2x elevado a la menos 3 más e a la x menos el logaritmo natural de x, procedemos de la siguiente manera. La derivada sería la derivada de 2x a la menos 3, multiplicamos menos 3 por 2, sería menos 6, y restamos 1. Tengamos presente que menos 3 menos 1 va a quedar menos 4. La derivada de e a la x es la misma función e a la x, y la derivada del logaritmo natural 1 sobre x. Si queremos hacer la derivada de la función y igual x a la 1/3 más 3 veces x a la menos 2 menos 2 veces x a la 1/4, entonces su derivada la vamos a hacer efectuando la derivada de cada una de sus funciones por ser una suma. La derivada de x a la 1/3, multiplicamos 1/3 por 1, daría 1/3 de x, y a 1/3 le restamos 1. Ese 1 se puede escribir como 3 dividido 3. Y 1/3 menos 3/3, pues sería menos 2/3. Entonces la derivada de x a la 1/3 sería 1/3 de x a la menos 2/3. Luego la derivada de 3x a la menos 2, multiplicamos 3 por 2, sería menos 6x, y nuevamente menos 2 menos 1, menos 3. Multiplicamos para terminar la derivada, entonces 1/4 por 2, eso sería 2/4, que simplificado sería 1/2 de x, y a 1/4 le restamos 1. Ese 1 también se puede escribir en términos del denominador, que sería 4/4. Y 1/4 menos 4/4 pues da menos 3/4. Y ahí ya quedó derivado. Si queremos hacer la derivada de y igual 1 sobre x más raíz de x menos 3 sobre 2 raíz de x, lo primero que vamos a hacer es escribirla para que quede la forma x elevado a una potencia. Tener 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1. Tener raíz de x es lo mismo que tener x a la 1/2. Y tener 3 sobre 2 raíz de x es lo mismo que tener 3 sobre 2 raíz de x es x a la 1/2, sube como x a la menos 1/2 por propiedad de las potencias. Entonces, para derivar, tendríamos la derivada de x a la menos 1 sería menos 1x, y le resto 1, menos 2, más 1/2 de x a la menos 1/2, que sería 1/2 menos 1. Menos, por menos da más, 3 medios
por 1/2 quedaría 3/4 de x menos 1/2. Menos 1 sería menos 1/2 menos 2/2 a la menos 3/2. Reescribiendo la derivada, entonces vamos a todo lo que está con exponente negativo pasarlo al denominador. Quedaría menos 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre 2 x a la 1/2, que es lo mismo que tener raíz de x, más 3/4 x a la menos 3/2, lo bajo como x a la 3/2, que sería lo mismo que tener raíz cuadrada de x a la 3. X a la 3 más 3x a la 2 más x sobre x. Como aún no hemos estado haciendo derivadas de cociente, que es otra forma de hacer la derivada, entonces vamos primero a dividir cada término por x, en cuyo caso x a la 3 dividido x daría x a la 2, 3x a la 2 dividido x daría 3x, porque cuando se dividen bases iguales se restan los exponentes, y x dividido x daría 1. Para derivar, entonces aplicamos las propiedades de la derivada de x a la 2, que sería 2x, la derivada de 3x, que es 3, y la derivada de toda constante, que es la derivada de 1, 0.